La guerra está a punto de estallar y dos hombres se preparan para luchar. Uno de ellos es Goliat. Según la Biblia, es un gigante de casi 3 metros de altura. El otro es un joven pastor israelita, David. Es una de las historias más conocidas de la Biblia. Pero tras la heroica leyenda, se oculta una historia de ambiciones implacables, muertes violentas, conquistas en el campo de batalla y en el dormitorio. La gesta de David conseguirá unir a un pueblo, pero para lograrlo destrozará un país. Batallas legendarias. David, el asesino del gigante. El legendario enfrentamiento entre David y Goliat se produce hacia el año 1015 a.C., una época en la que los israelitas están inmersos en una sangrienta guerra contra un feroz enemigo, los filisteos. Han pasado más de 200 años desde que el gran líder militar Moisés abandonase Egipto con las 12 tribus de Israel durante el Éxodo. Después Josué se hizo cargo de la campaña militar israelita y logró invadir Canaán, la tierra prometida. Tras 2 siglos y miles de vidas perdidas en las sangrientas batallas relatadas en la Biblia, los israelitas ya no llaman a esta tierra Canaán, ahora es su patria, Israel. Se han convertido en uno de los ejércitos más poderosos de la región y por primera vez los gobierna un rey, Saúl. La sangrienta guerra de Saúl contra los filisteos se ha prolongado durante años. En este fatídico día, solo uno morirá en el valle de Elá. Pero será una muerte histórica e inolvidable. Los ejércitos combatieron durante varios días hasta un momento al que a menudo se llegaba en la antigüedad. Se creía que era Dios quien decidía las batallas y cada ejército elegía a un campeón. Los dos luchaban y el que vencía conseguía la victoria para su ejército. Todo el mundo conoce la historia de David y Goliat. David se adentra en la llanura con su honda, ataca con ella a Goliat, le acierta entre los ojos y mata a Goliat. Entonces David se acerca y corta con su espada la cabeza a Goliat. La muerte de Goliat a manos de David marca un punto de inflexión en la guerra contra los filisteos. Pero hay algo aún más importante. El joven pastor emprende entonces un sangriento camino de intrigas, engaños y paranoia que finalmente lo llevará hasta el trono. Es uno de los aspectos más interesantes de la Biblia. David está muy bien considerado como padre y rey de Israel. Pero si analizamos su carrera, en realidad es una especie de oportunista sediento de sangre. Más que una figura legendaria o una persona muy valiosa, parece un capo de la mafia. Un hombre egoísta que sabía claramente lo que quería y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Y eso incluye traicionar y asesinar a su propia gente. Lo más importante del incidente entre David y Goliat no es su significado militar, sino el político y social. Al matar a Goliat, el joven David llama la atención del rey Saúl, un gran guerrero. David se convierte de pronto en un héroe. Es nombrado escudero personal del rey Saúl.
Esto le permite perfeccionar sus habilidades como soldado. Pero la admiración inicial de Saúl no tarda en convertirse en sospechas y celos. Desde el principio, uno tiene la sensación de que aquello va a acabar en desastre. Después de la primera batalla, en la que David mató a Goliat, el pueblo baila en las calles y las mujeres cantan: Saúl mató sus 1000 y David sus 10.000. Saúl ha vivido 20 años de guerra brutal y David ha lanzado una sola piedra. Así que quizás podamos comprender que Saúl se sienta un poco celoso. Lo que Saúl pretende, y con razón, tras haber invertido tantos años en la creación de las bases de un reino israelita del que sería rey, es legarlo a su hijo. Y le preocupa un poco que David se haya ganado a algunos de sus aliados en la corte, ya que resulta ser un buen soldado. Saúl también sospecha de la estrecha amistad de David con su hijo Jonatán. Los dos jóvenes comparten un vínculo fraternal dentro y fuera del campo de batalla. A Saúl le preocupa bastante que David pueda llegar a heredar su trono, o en su defecto, controlar a Jonatán. Esa será la causa de su ruptura con David. Para escapar de Saúl, David se marcha a Judá, la región del sur de Israel de la que procede. Pero incluso allí es perseguido por los sicarios de Saúl, por lo que abandona Israel y se alía con su mayor enemigo, los filisteos. Entonces David comienza a reunir un grupo que la Biblia denomina hombres desesperados. Son forajidos, mercenarios que se ponen de parte de los filisteos. Ahora David no solo es un forajido, se ha convertido literalmente en un traidor a su propio pueblo. Pero antes de aceptar la ayuda de David, los filisteos deben asegurarse de que no es un espía. En primer lugar, el príncipe filisteo pone a prueba la lealtad de David. ¿Y cómo se prueba la lealtad de un israelita? Ordena a David atacar asentamientos israelitas. El príncipe filisteo controla una región llamada Gat, que linda con la tribu de David, Judá. Las aldeas israelitas son un objetivo fácil. Así que envía a David contra ellas. David acata las órdenes y ataca a los pueblos fronterizos entre los filisteos y los reinos israelitas. Reúne el botín y lo envía al príncipe filisteo. Según la Biblia, mientras David y sus hombres están acampados cerca de Hebrón, el ejército filisteo emprende un audaz ataque contra los israelitas en el monte Gilboa. Saúl y los israelitas se encuentran en un terreno más alto. Parece que podrán contener el ataque de los filisteos. Pero estos consiguen rodear a los israelitas. Saúl y Jonatán están condenados. Saúl es herido varias veces. Se vuelve a su escudero y le dice: no me dejes a merced de los incircuncisos. Me torturarán y se burlarán de mí. Pero el escudero no es capaz de matar a su rey. Saúl no está dispuesto a ser capturado. Y se quita la vida. Los filisteos decapitan a Saúl y cuelgan su cuerpo en la muralla de una ciudad filistea.
Desde la perspectiva de los filisteos, todo ha salido a pedir de boca. El monarca israelita ha muerto. Israel ha sido derrotado. Ahora los filisteos lo controlan todo. Pero los filisteos tienen un problema. Un heredero al reino de Saúl sigue vivo, su hijo Isbaal. Y ni él ni su comandante en jefe Abner están dispuestos a aceptar la derrota. Isbaal y Abner cruzan el río Jordán, pero su pueblo es demasiado pequeño y remoto para representar un verdadero problema. Por lo tanto, los filisteos simplemente lo ignoran. Sin embargo, sí pretenden controlar a la población israelita. Su respuesta es hacer rey a David. Un mensajero informa a David de la muerte de Saúl. Lleva consigo su corona. Los filisteos tienen en su poder la corona de Saúl y también su cabeza. De repente termina en manos de David. Eso hace pensar que los filisteos tienen planes para David. Con el respaldo de los filisteos, David se convierte en el rey de la tribu de Judá. Pero la ambición de David es aún mayor. No le interesa gobernar como un títere de los filisteos. Quiere ser el rey de todo Israel. Recurre a sus compañeros de su época de forajido. Son hombres despiadados, asesinos experimentados, totalmente leales a David. Ordena a los llamados Gigud, los 600 forajidos con los que ha combatido, establecerse en todas las aldeas y pueblos de Judá. No lo hace solo por ampliar su control político. Cuando tenga que reclutar tropas en los territorios israelitas, esos hombres podrán hacer cumplir su voluntad. David nombra a su sobrino Joab su comandante en jefe para emprender una guerra civil contra el ejército de Isbaal, cada vez mayor. David sabe que para convertirse en el rey indiscutible de Israel, debe eliminar por completo el linaje de Saúl. Los israelitas creen que Saúl fue elegido por Dios, por lo que cualquier pariente consanguíneo de Saúl será siempre un heredero más legítimo que David. Siempre y cuando estén vivos, claro. Durante los siguientes 2 años, las tropas de David, comandadas por Joab, se enfrentarán a las de Isbaal. Con cada golpe de su espada, David se acerca a su objetivo final, la corona de Israel. Año 1004 a.C. aproximadamente. Solo 10 años después de matar a Goliat, David combate en una sangrienta guerra civil con el fin de convertirse en el rey de todo Israel. El sobrino de David, Joab, comanda su ejército contra Isbaal, el hijo del fallecido rey israelita Saúl. La Biblia no dice nada sobre el número de batallas y fallecidos, pero deja muy claro que el ejército de Isbaal estaba recibiendo la peor parte. El arma de la época es la espada recta. Su hoja de hierro resulta letal contra el enemigo. La lanza de madera de 1,80 m, ahora con punta de hierro, se utiliza para ensartar a los soldados enemigos. Al final, las tropas de David resultan vencedoras, pero aún quedan algunos cabos sueltos. David, el capo mafioso, comienza a mostrar su verdadera personalidad. En una escena digna de la película El Padrino, David se convierte en rey y acaba con todos sus enemigos. Abner, el comandante de Isbaal, es uno de los primeros en morir. Intenta pasarse al bando de David, pero Joab lo considera una amenaza. Joab es su consejero, su mano derecha, y lo mata porque es lo correcto, al menos en términos de política estratégica. Una noche Isbaal es asesinado mientras duerme. Cuando los asesinos le llevan la cabeza de Isbaal, David, el rey de Israel, los manda a asesinar. Desde una perspectiva siciliana, por así decirlo, si alguien ordena el asesinato de otra persona, la mejor manera de demostrar que no está involucrado es acabar con los asesinos que ha enviado a matarla. Los mata en cuanto llegan.
David lo hace para dejar claro lo horrible que le parece el asesinato de Ishbaal. Pero evidentemente, ¿quién es el más beneficiado por la muerte de Ishbaal? David. La Biblia nunca culpa a David de su muerte, pero aplicando la lógica, ¿quién más podría haberlo hecho? En un macabro acto final, diseñado para asegurar su posición como rey de Israel, David ordena ejecutar a los últimos herederos legítimos al trono, los 7 nietos de Saúl. David ordena que los crucifiquen al sol en una ladera, donde todos mueren. Después de eso no queda ningún aspirante legítimo al trono. David jamás será culpado por ninguno de estos asesinatos. Ya nadie podrá disputarle el trono de Israel, pero no se detendrá ahí. Su intención es convertir a Israel en un imperio. Digamos que David llega al poder por ser el tipo más duro y más ambicioso del barrio. Prácticamente no tiene límites cuando se trata de perseguir sus propios intereses. Su ascenso al trono es sangriento, y también lo serán sus esfuerzos por permanecer en el poder. El primer plan de David consiste en librarse de sus compromisos. Traiciona a los filisteos, que lo ayudaron a llegar al poder. Tras una serie de sangrientas batallas, consigue doblegarlos. Tras esta derrota, los soldados filisteos pasan a formar parte del ejército de David. Además, le proporcionan su arma más preciada, el carro de guerra. El carro filisteo de la época es tirado por 2 caballos y habitualmente transporta a 2 hombres, un conductor y un arquero. Y tiene que ser un gran arquero capaz de disparar con precisión desde una superficie inestable y que puede alcanzar los 16 kilómetros por hora. La plataforma tiene forma de letra D. El eje está situado en el centro de la plataforma de carga para garantizar su estabilidad y dar mayor resistencia al carro. Con un ejército que cuenta ahora con unos 8.000 o 10.000 soldados, David conquista la ciudad de Jerusalén, donde se establece la primera capital de Israel. Mira a su alrededor. ¿Y qué es lo que ve? ¿Qué ve cualquier rey cuando llega al trono? Amenazas. Mira hacia el este, hacia la frontera. Y en el Valle del Jordán ve 3 estados que considera amenazas estratégicas y económicas. Amón, Moab y Edom, el primero en la lista negra de David. La verdadera razón es económica. En Edom hay grandes minas de hierro y cobre. Y además el camino de los reyes cruza Edom. El camino de los reyes une Siria y Egipto. David quiere tener libre acceso a esta importante ruta comercial, por lo que se dispone a invadir Edom. David intenta rápidamente someter Edom a Israel y lo hace con una brutalidad increíble. David ordena el exterminio total de la población masculina de Edom. Las mujeres y los niños son vendidos como esclavos. Su gobierno es desmantelado. Y básicamente Edom desaparece y pasa a formar parte de Israel. La brutal matanza de Edom es un claro mensaje para cualquiera que ose pensar en vengarse. Pero el derramamiento de sangre no ha hecho más que empezar. El siguiente en la lista negra es Moab. Ha conquistado Edom, destruido su población. Se ha hecho con todos sus recursos económicos y ha cortado el camino de los reyes. Ahora es el estado de Moab, fronterizo con Edom, el que parece amenazar la posesión de esos recursos. Es algo muy común en la historia.
Un estado colchón se convierte de pronto en una amenaza que ha de ser neutralizada. Podríamos considerarlo el primer ejemplo en la historia de la teoría del dominó. David sabe que Moab no representa una verdadera amenaza militar para Israel, ya que se encuentra en la orilla opuesta del Mar Muerto, pero no quiere correr ningún riesgo y vuelve a demostrar que carece de compasión. David envía su ejército contra Moab y vence con gran rapidez. Su superioridad numérica debería bastar, pero nos encontramos con una interesante descripción de lo sucedido. 2 Samuel 8:2. Batió también a los moabitas, los hizo echarse a tierra y los midió con la cuerda. Lo que nos dice la Biblia es que todos los prisioneros en edad de combatir fueron colocados en 3 líneas. Las tropas de David se situaron entre 2 de las líneas y los pasaron por la espada. Básicamente eso significa que los decapitaron. Por segunda vez, David masacra un estado vecino, impidiendo que se levante contra él. Pero está a punto de enfrentarse al más poderoso competidor de Israel en la región. Pronto se volverá a derramar sangre sobre la tierra prometida. Año 1000 a.C. aproximadamente, el ejército israelita del rey David está en pie de guerra. Ya ha destruido a los edomitas y a los moabitas. David conduce ahora a 10.000 soldados hacia el norte. Después de haber conquistado Edom y Moab, David centra su atención en Amón, el otro estado que compite con sus intereses en el valle del Jordán. La capital de los amonitas es Rabá, la actual Amán. Amón es el último y más importante de los 3 estados de la frontera oriental que David pretende conquistar. Es el principal competidor de Israel por la hegemonía de la región. Para comprender lo que sucedió en Rabá debemos tener en cuenta el contexto político. Los amonitas no eran tontos, podían ver con claridad la expansión de los intereses israelitas en el valle. Hubo algunas negociaciones entre David y Hanún, el rey de Amón, pero en cierto momento David se queja de algún tipo de insulto diplomático. Los amonitas comprenden el mensaje y empiezan a buscar aliados a su alrededor. Encuentran a sus aliados en el norte, en la región de Aram, en la actual Siria. Se trata de un nuevo ejército que ha alcanzado el poder y cuyo líder, Hadadezer, tiene sus propias ambiciones. Hadadezer no es ningún tonto. Está buscando un pretexto para ampliar su influencia hacia el sur, hacia Israel, y detener el avance de David. Y este es el pretexto perfecto. Cuando David se entera de que los amonitas han pedido ayuda a Hadadezer, ordena a Joab que lleve su ejército a Rabá. Reúne a todo su ejército muy rápidamente y pone a su consejero Joab al mando. Le ordena que marche rápidamente a Rabá, la capital, que la destruya y que derrote a los amonitas. Joab y los israelitas cruzan el río Jordán sin oposición. Sin enfrentarse a ningún otro ejército, Joab cruza la llanura hacia Rabá. El ejército amonita sale entonces de su ciudad y se despliega ante ella. Su infantería se dispone para la batalla. Joab sitúa su ejército frente a los amonitas, pero mientras los israelitas marchan hacia las murallas de Rabá, 20.000 arameos atacan su retaguardia. Básicamente, la posición de los amonitas es el cebo de la trampa. Joab y el ejército israelita están atrapados entre la espada y la pared. Para contrarrestar el ataque arameo, Joab hace algo completamente sorprendente. Divide sus tropas en 2. Joab dice a su hermano, que es el segundo al mando, que tu grupo ataque las murallas, el mío hará frente a los carros. Recordemos que David tenía a su disposición vasallos cananeos y filisteos, cuya especialidad era la infantería pesada y los carros de guerra. Joab ordena a sus carros cananeos y filisteos dar la vuelta y cargar contra los arameos que se acercan por la llanura. Lo que sigue es un torbellino de carros que luchan por ganar la posición
mientras la infantería combate en un sangriento cuerpo a cuerpo. Es una gran batalla con carros y se libra en campo abierto, en la llanura. Los arameos se llevan la peor parte y comienzan a huir. Y entonces Joab lanza al ataque toda su infantería. La infantería amonita, ahora enfrentada a la israelita frente a la ciudad, se desmoraliza y empieza a replegarse hacia la ciudad. La batalla termina esencialmente en empate. El éxito de Joab con sus tropas divididas se sigue considerando una asombrosa hazaña bélica. Los estrategas militares modernos siempre recomiendan a los comandantes mantener sus tropas unidas. Sin duda, Joab tuvo que sentir el temor de Dios porque no volvió a intentar atacar Rabá, la capital de los amonitas. Cruzó rápidamente el río Jordán con su infantería y sus carros y regresó a Jerusalén diciendo que no había tenido un buen día. Después de la batalla, los arameos se retiran hacia el norte, hacia lo que hoy es el sur de Siria. David no pierde el tiempo. Según la Biblia, ordena que todo Israel se reúna. Esa expresión, todo Israel, significa en realidad todas las tropas disponibles, probablemente unos 20 o 25.000 soldados. David dirige personalmente a los israelitas hacia el norte, evitando pasar por Rabá, la capital, y cruzarse con el ejército amonita. Es un estratega inteligente, un poco más inteligente que Joab. No cruza el valle del Jordán por el mismo lugar que Joab. Lo recorre junto al río por la orilla israelita, utilizándolo para proteger su flanco. David y los israelitas se enfrentan con los arameos en algún lugar al sur de Sucot. Es la denominada batalla de Elam. Debemos pensar en la batalla de Elam como una lucha combinada de la infantería y los carros de guerra. David se niega a perder. David, rey de los israelitas, hace honor a su brutal reputación. Sus víctimas son ahora los arameos y están siendo masacrados. La Biblia no nos ofrece demasiados detalles. Nos dice que se libró una batalla muy turbulenta con muchos muertos. La prueba es que el comandante de los arameos falleció. Eso suele significar que fueron aplastados por completo. Los comandantes de la antigüedad iban en carros de guerra y así huían muy rápidamente. Si lograbas matar a un comandante, había realizado un gran trabajo. Vencidos por los israelitas una segunda vez, los arameos se retiran de nuevo hacia el norte. David comprende que no ha llegado hasta ese punto para ganar una sola batalla, que puede aprovechar que sus tropas están desplegadas, así que continúa hacia el norte. La noticia de la derrota de los arameos en Elam se propaga rápidamente por toda la región. Surgen revueltas en todos los estados que el rey arameo Hadadezer había logrado conquistar. Esto plantea un verdadero problema al rey arameo Hadadezer, porque no podrá lanzar un ataque coordinado contra David hasta haber sofocado esas revueltas. Tiene que ocuparse de ambas cosas a la vez. Hadadezer ordena a parte de sus tropas que contengan a David y a los israelitas mientras prepara una campaña para sofocar las revueltas locales. David sigue avanzando hacia el norte y cae sobre la retaguardia de Hadadezer.
Por tercera vez en 6 meses, los israelitas se enfrentan a los poderosos arameos. Entonces David llega hasta el grueso del ejército de Hadadezer. Este da la vuelta y se produce una gran batalla en la que, según la Biblia, murieron miles de hombres. 1 Crónicas 18:3-4. Venció también David a Hadadezer, rey de Soba en Hamat, cuando iba éste a establecer su dominio sobre el Éufrates. David y los israelitas capturan a los arameos que escapaban y acaban con muchos de ellos. El imperio de Hadadezer es destruido. Ahora, sin oposición desde el norte, David reclama los estados vasallos de los arameos en nombre de Israel. Tras la conquista del reino de los arameos, David controla un área muy grande que se conocerá como el Imperio de Israel. El nuevo imperio israelita se extiende desde el río Éufrates al norte hasta la gran frontera con Egipto en el Sinaí al sur. Desde el mar Mediterráneo al oeste hasta las montañas de Jordania al este. Pero David tendrá que derrotar a un último enemigo antes de poder descansar: los amonitas de Rabá. Evidentemente, ahora no cuentan con sus ejércitos arameos. Así que David se concentra en poner a Amón bajo el yugo israelita. Pero al mismo tiempo, la Biblia dice que David se distrae de su conquista militar por una hermosa mujer a la que ve desde su palacio. Según parece, es entonces cuando David queda prendado de la belleza de una muchacha llamada Betsabé. Algunos analistas sospechan que en lugar de liderar personalmente su ejército en la batalla, David se queda en Jerusalén para intentar conquistar a Betsabé. Le dice a su consejero Joab: conduce el ejército hasta los amonitas y derrótalos. David ordena que le traigan a Betsabé, pero es una mujer casada. Su marido Urías, el hitita, está a las órdenes de Joab en el ejército israelita. Menudo escándalo. David es un personaje legendario, está considerado un gran guerrero y un gran unificador. Es el fundador del primer Estado-nación israelita, un personaje muy bien tratado en la Biblia. Pero también se ha hablado mucho de sus debilidades, especialmente con las mujeres. Mientras David hace suya a Betsabé, Joab organiza los ejércitos israelitas en 2 contingentes. Uno está formado por las milicias destinadas en Sucot, en el valle del río Jordán. El otro es el ejército de élite formado en su mayor parte por soldados profesionales de infantería y carros. Marchan hacia Rabá y la ponen bajo asedio. En esa época, los israelitas carecían de equipo de asedio. Habitualmente invadían las ciudades asaltándolas. En el caso de Rabá, el problema es que para hacerlo necesitan una gran ventaja numérica y la mayor parte de las tropas están en Sucot. Los soldados de infantería israelitas son un blanco fácil para los arqueros amonitas apostados en lo alto de las murallas de Rabá. Pero lo que ocupa la mente de David no es la sangre derramada en Rabá. Según parece, David está en Jerusalén disfrutando con Betsabé cuando recibe un mensaje de su comandante Joab que dice: la situación es bastante complicada. Cada vez que intentamos superar las murallas, perdemos varios soldados. Ayer perdimos 18 hombres. David le responde: pues entonces no os acerquéis a las murallas.
Es entonces cuando surge un problema. Al parecer, Betsabé se queda embarazada. El problema es que está casada con Urías elitita. Eso es un problema, ya que Urías forma parte del ejército que está en Rabá luchando por David. David ordena que Urías regrese a Jerusalén. Urías, como buen soldado que es, regresa a Jerusalén y David le dice: has sido un buen soldado en la línea del frente, te mereces un descanso. Ve a ver a tu esposa y descansa un poco antes de regresar a la batalla. Solo hay una razón por la que David enviaría a Urías a ver a Betsabé, para que puedan mantener relaciones sexuales. Se diría que David está tratando de ocultar la paternidad del futuro hijo de Betsabé. Al día siguiente, después de que David le ordenase que fuese a ver a su esposa, David sale de su dormitorio y ve a Urías elitita dormido ante su puerta. Imaginen la conversación entre el rey de Israel y aquel humilde soldado. ¿Qué estás haciendo aquí? Te ordené que fueses a tu casa a comer y a estar junto a tu esposa. Y él contestaría: Señor, ¿cómo podría hacerlo mientras mis compañeros están en peligro en el frente de batalla? No puedo ir a ver a mi esposa. Eso no estaría bien por mi parte. Urías es fiel al código de honor de los soldados israelitas. Mientras estemos en guerra, ninguno estará con su esposa. Todos para uno y uno para todos, por así decirlo. Pero al negarse a ver a su esposa, Urías se ha condenado. La Biblia dice que David escribe una nota para el comandante Joab y la envía a la línea del frente con Urías. 2 Samuel 11, 14, 15 escribió en la carta: poned a Urías en el punto en que más recia sea la batalla, y después dejadlo solo para que sea herido y muera. Urías demuestra ser un buen soldado hasta el final. Acata las órdenes de su comandante sin cuestionarlas. Urías elitita es un soldado valiente que lucha por los israelitas. Pero el gran rey David lo ha condenado a morir. David no ha logrado disimular el embarazo de Betsabé y simplemente decide que maten a su marido casi al estilo de la mafia. Y evidentemente, quien se encarga del trabajo es su consejero Joab. Joab envía a Urías a una batalla en la que es imposible que sobreviva. David no se detendrá ante nada para poseer a Betsabé. En Jerusalén, Betsabé se entera de que Urías ha muerto en combate y viste de luto, algo habitual en su cultura. Tan pronto como su luto termina, el rey David la llama para que sea su esposa. Pero el comportamiento de David no queda impune. Según la Biblia, es la voluntad de Dios que el bebé muera como castigo por los pecados de David. Urías está muerto. David ha convertido a Betsabé en su esposa, un escándalo muy propio del Antiguo Testamento. Pero el ejército todavía está librando una batalla en Rabá. Los israelitas siguen atrapados fuera de las murallas de Rabá. Y David envía un mensaje a Joab. Intensifica el ataque y gana la batalla. Finalmente, Joab consigue atravesar las defensas de los amonitas.
Entonces Joab envía un mensaje a David. Todo va bien, pero será mejor que vengas. Todos saben que no estás aquí. El pueblo me otorgará a mí esta victoria. David no es tonto, sabe que ser rey implica hacer las cosas que hace un rey. Por tanto, marcha hasta Sucot, reúne al resto de sus tropas y se dirige hacia Rabá. Ahora su ejército es aún más numeroso y la ciudad es asaltada. Al igual que en todas sus victorias anteriores, David elimina cualquier posibilidad de revancha de los vencidos. La masacre continúa. Según la Biblia, los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, que es lo que el faraón había hecho con los israelitas, ponerlos a trabajar en la construcción. Una de sus primeras tareas será derribar sus propias murallas. Es algo muy común en aquellos tiempos. Cuando un enemigo tomaba una ciudad, destruía sus defensas para que no pudiese volver a defenderse. David ha alcanzado todos sus objetivos. Ha nacido el imperio israelita. Llega al poder de un modo sangriento e impone un régimen sangriento para permanecer en él. Se vuelve tan malvado que incluso su propio pueblo provoca revueltas contra David. Incluso su propio hijo. Hoy la llamaríamos una familia disfuncional. David sigue casado con Betsabé. Su primer hijo muere, pero tiene otras esposas y concubinas. Y finalmente tiene muchos más hijos, uno de los cuales es Absalón. Pues resulta que Absalón mata a su hermano mayor porque éste viola a su hermanastra. Esto marcará una ruptura entre David y Absalón. La ruptura se convierte en una verdadera rebelión. Dos ejércitos israelitas se enfrentan en lo que se conoce como la batalla del bosque de Efraín. Absalón quiere destronar a David y convertirse en rey, pero su ejército será aniquilado. Según parece, Absalón tenía una hermosa melena que, durante la batalla, se enreda en las ramas de un árbol del bosque de Efraín. No sabemos exactamente qué sucedió allí, pero una cosa es cierta, no saldrá vivo de ese bosque. David había ordenado que Absalón sobreviviese. Pero un hombre le desobedece. Joab. Es un verdadero consejero, podemos llamarlo así. Joab elimina la mayor amenaza de David. Desde una perspectiva política, hizo lo correcto. David gobierna el imperio israelita durante 23 años más. Según la Biblia, muere mientras duerme a los 110 años. Pero incluso después de su muerte, los asesinatos y las intrigas continúan. Salomón, otro de los hijos de David y Betsabé, se convierte en rey. Una de sus primeras órdenes será asesinar a Joab. Pero no lo hizo como castigo. Lo más probable es que lo hiciese para garantizarse el poder. Salomón debió considerar a Joab una amenaza, y como su padre antes que él, se libró de esa amenaza. David es la figura más popular de la Biblia. Ponen su nombre a algunos niños. Se le considera un héroe, la persona que fundó el imperio israelita, el Estado-nación. Es un personaje casi mítico. Pero cuando analizamos sus actos resulta ser muy humano. Personalmente me parece aún más fascinante el que la gente lo considere una especie de personaje mítico a emular, pues tenía muchos defectos. David es venerado en todas las épocas por haber unificado las tribus de Israel y fundar el imperio israelita. Al igual que otros muchos conquistadores, también fue ambicioso, traicionero y despiadado. Según la Biblia, al final de su vida siempre sentía frío, ya no era capaz de sentir calor. Tal vez eso, como sus increíbles hazañas, fue también un regalo de Dios. Su consejero Joab.
Joab envía a Urías a una batalla en la que es imposible que sobreviva. David no se detendrá ante nada para poseer a Betsabé. En Jerusalén, Betsabé se entera de que Urías ha muerto en combate y viste de luto, algo habitual en su cultura. Tan pronto como su luto termina, el rey David la llama para que sea su esposa. Pero el comportamiento de David no queda impune. Según la Biblia, es la voluntad de Dios que el bebé muera como castigo por los pecados de David. Urías está muerto. David ha convertido a Betsabé en su esposa, un escándalo muy propio del Antiguo Testamento. Pero el ejército todavía está librando una batalla en Rabá. Los israelitas siguen atrapados fuera de las murallas de Rabá. Y David envía un mensaje a Joab. Intensifica el ataque y gana la batalla. Finalmente, Joab consigue atravesar las defensas de los amonitas. Entonces Joab envía un mensaje a David. Todo va bien, pero será mejor que vengas. Todos saben que no estás aquí. El pueblo me otorgará a mí esta victoria. David no es tonto, sabe que ser rey implica hacer las cosas que hace un rey. Por tanto, marcha hasta Sucot, reúne al resto de sus tropas y se dirige hacia Rabá. Ahora su ejército es aún más numeroso y la ciudad es asaltada. Al igual que en todas sus victorias anteriores, David elimina cualquier posibilidad de revancha de los vencidos. La masacre continúa. Según la Biblia, los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, que es lo que el faraón había hecho con los israelitas, ponerlos a trabajar en la construcción. Una de sus primeras tareas será derribar sus propias murallas. Y simplemente decide que maten a su marido casi al estilo de la mafia. Y evidentemente, quien se encarga del trabajo es su consejero Joab. Joab envía a Urías a una batalla en la que es imposible que sobreviva. David no se detendrá ante nada para poseer a Betsabé. En Jerusalén, Betsabé se entera de que Urías ha muerto en combate y viste de luto, algo habitual en su cultura. Tan pronto como su luto termina, el rey David la llama para que sea su esposa. Pero el comportamiento de David no queda impune. Según la Biblia, es la voluntad de Dios que el bebé muera como castigo por los pecados de David. Urías está muerto. David ha convertido a Betsabé en su esposa, un escándalo muy propio del Antiguo Testamento. Pero el ejército todavía está librando una batalla en Rabá. Los israelitas siguen atrapados fuera de las murallas de Rabá. Y David envía un mensaje a Joab. Intensifica el ataque y gana la batalla. Finalmente, Joab consigue atravesar las defensas de los amonitas.
Entonces Joab envía un mensaje a David. Todo va bien, pero será mejor que vengas. Todos saben que no estás aquí. El pueblo me otorgará a mí esta victoria. David no es tonto, sabe que ser rey implica hacer las cosas que hace un rey. Por tanto, marcha hasta Sucot, reúne al resto de sus tropas y se dirige hacia Rabá. Ahora su ejército es aún más numeroso y la ciudad es asaltada. Al igual que en todas sus victorias anteriores, David elimina cualquier posibilidad de revancha de los vencidos. La masacre continúa. Según la Biblia, los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, que es lo que el manos de David marca un punto de inflexión en la guerra contra los filisteos. Pero hay algo aún más importante. El joven pastor emprende entonces un sangriento camino de intrigas, engaños y paranoia que finalmente lo llevará hasta el trono. Es uno de los aspectos más interesantes de la Biblia. David está muy bien considerado como padre y rey de Israel, pero si analizamos su carrera, en realidad es una especie de oportunista sediento de sangre. Más que una figura legendaria o una persona muy valiosa, parece un capo de la mafia. Un hombre egoísta que sabía claramente lo que quería y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Y eso incluye traicionar y asesinar a su propia gente. Lo más importante del incidente entre David y Goliat no es su significado militar, sino el político y social. Al matar a Goliat, el joven David llama la atención del rey Saúl, un gran guerrero. David se convierte de pronto en un héroe. Es nombrado escudero personal del rey Saúl. Esto le permite perfeccionar sus habilidades como soldado. Pero la admiración inicial de Saúl no tarda en convertirse en sospechas y celos. Desde el principio, uno tiene la sensación de que aquello va a acabar en desastre. Después de la primera batalla, en la que David mató a Goliat, el pueblo baila en las calles y las mujeres cantan: Saúl mató sus 1000 y David sus 10.000. Saúl ha vivido 20 años de guerra brutal y David ha lanzado una sola piedra. Así que quizás podamos comprender que Saúl se sienta un poco celoso. Lo que Saúl pretende, y con razón, tras haber invertido tantos años en la creación de las bases de un reino israelita del que sería rey, es legarlo a su hijo. Y le preocupa un poco que David se haya ganado a algunos de sus aliados en la corte, ya que resulta ser un buen soldado. Saúl también sospecha de la estrecha amistad de David con su hijo Jonatán. Los dos jóvenes comparten un vínculo fraternal dentro y fuera del campo de batalla. A Saúl le preocupa bastante que David pueda llegar. Pero el derramamiento de sangre no ha hecho más que empezar. El siguiente en la lista negra es Moab. Ha conquistado Edom, destruido su población. Se ha hecho con todos sus recursos económicos y ha cortado el camino de los reyes. Ahora es el estado de Moab, fronterizo con Edom, el que parece amenazar la posesión de esos recursos. Es algo muy común en la historia. Un estado colchón se convierte de pronto en una amenaza que ha de ser neutralizada. Podríamos considerarlo el primer ejemplo en la historia de la teoría del dominó. David sabe que Moab no representa una verdadera amenaza militar para Israel, ya que se encuentra en la orilla opuesta del Mar Muerto, pero no quiere correr ningún riesgo y vuelve a demostrar que carece de compasión. David envía su ejército contra Moab y vence con gran rapidez.
Su superioridad numérica debería bastar, pero nos encontramos con una interesante descripción de lo sucedido. 2 Samuel 8:2. Batió también a los moabitas, los hizo echarse a tierra y los midió con la cuerda. Lo que nos dice la Biblia es que todos los prisioneros en edad de combatir fueron colocados en 3 líneas. Las tropas de David se situaron entre 2 de las líneas y los pasaron por la espada. Básicamente eso significa que los decapitaron. Por segunda vez, David masacra un estado vecino, impidiendo que se levante contra él. Pero está a punto de enfrentarse al más poderoso competidor de Israel en la región. Pronto se volverá a derramar sangre sobre la tierra prometida. Año 1000 a.C. aproximadamente, el ejército israelita del rey David está en pie de guerra. Ya ha destruido a los edomitas y a los moabitas. David conduce ahora a 10.000 soldados hacia el norte. Después de haber conquistado Edom y Moab, David centra su atención en Amón, el otro estado que compite con sus intereses en el valle del Jordán. La capital de los amonitas es Rabá, la actual Amán. Amón es el último y más importante de los 3 estados de la frontera oriental que David pretende conquistar. Es el principal competidor de Israel por la hegemonía de la región. Para comprender lo que sucedió en Rabá debemos tener en cuenta el contexto político. Los amonitas no eran tontos, podían ver con claridad la expansión de los intereses israelitas en el valle. Hubo algunas negociaciones entre David y Hanún, el rey de Amón, pero en cierto momento David se queja a tu esposa y descansa un poco antes de regresar a la batalla. Solo hay una razón por la que David enviaría a Urías a ver a Betsabé, para que puedan mantener relaciones sexuales. Se diría que David está tratando de ocultar la paternidad del futuro hijo de Betsabé. Al día siguiente, después de que David le ordenase que fuese a ver a su esposa, David sale de su dormitorio y ve a Urías, el hitita, dormido ante su puerta. Imaginen la conversación entre el rey de Israel y aquel humilde soldado. ¿Qué estás haciendo aquí? Te ordené que fueses a tu casa a comer y estar junto a tu esposa. Y él contestaría, Señor, ¿cómo podría hacerlo mientras mis compañeros están en peligro en el frente de batalla? No puedo ir a ver a mi esposa. Eso no estaría bien por mi parte. Urías es fiel al código de honor de los soldados israelitas. Mientras estemos en guerra, ninguno estará con su esposa. Todos para uno y uno para todos, por así decirlo. Pero al negarse a ver a su esposa, Urías se ha condenado. La Biblia dice que David escribe una nota para el comandante Joab y la envía a la línea del frente con Urías. 2 Samuel 11, 14, 15 escribió en la carta: poned a Urías en el punto en que más recia sea la batalla, y después dejadlo solo para que sea herido y muera. Urías demuestra ser un buen soldado hasta el final. Acata las órdenes de su comandante sin cuestionarlas. Urías el hitita es un soldado valiente que lucha por los israelitas. Pero el gran rey David lo ha condenado a morir. David no ha logrado disimular el embarazo de Betsabé y simplemente decide que maten a su marido casi al estilo de la mafia. Y evidentemente, quien se encarga del trabajo es su consejero Joab. Joab envía a Urías a una batalla en la que es imposible que sobreviva. David no se detendrá ante nada para poseer a Betsabé.
Batallas legendarias. David, el asesino del gigante. El legendario enfrentamiento entre David y Goliat se produce hacia el año 1015 a.C., una época en la que los israelitas están inmersos en una sangrienta guerra contra un feroz enemigo, los filisteos. Han pasado más de 200 años desde que el gran líder militar Moisés abandonase Egipto con las 12 tribus de Israel durante el Éxodo. Después Josué se hizo cargo de la campaña militar israelita y logró invadir Canaán, la tierra prometida. Tras 2 siglos y miles de vidas perdidas en las sangrientas batallas relatadas en la Biblia, los israelitas ya no llaman a esta tierra Canaán, ahora es su patria, Israel. Se han convertido en uno de los ejércitos más poderosos de la región y por primera vez los gobierna un rey, Saúl. La sangrienta guerra de Saúl contra los filisteos se ha prolongado durante años. En este fatídico día, solo uno morirá en el valle de Elá. Pero será una muerte histórica e inolvidable. Los ejércitos combatieron durante varios días hasta un momento al que a menudo se llegaba en la antigüedad. Se creía que era Dios quien decidía las batallas y cada ejército elegía a un campeón. Los dos luchaban y el que vencía conseguía la victoria para su ejército. Todo el mundo conoce la historia de David y Goliat. David se adentra en la llanura con su honda, ataca con ella a Goliat, le acierta entre los ojos y mata a Goliat. Entonces David se acerca y corta con su espada la cabeza a Goliat. La muerte de Goliat a manos de David marca un punto de inflexión en la guerra contra los filisteos. Pero hay algo aún más importante. El joven pastor emprende entonces un sangriento camino de intrigas, engaños y paranoia que finalmente lo llevará hasta el trono. Es uno de los aspectos más interesantes de la Biblia. David está muy bien considerado como padre y rey de Israel, pero si analizamos su carrera, en realidad es una especie de oportunista sediento de sangre. Más que una figura legendaria o una persona muy valiosa, parece un capo de la mafia, un hombre egoísta que sabía claramente lo que quería y estaba dispuesto a Saúl le preocupa bastante que David pueda llegar a heredar su trono, o en su defecto, controlar a Jonatán. Esa será la causa de su ruptura con David. Para escapar de Saúl, David se marcha a Judá, la región del sur de Israel de la que procede. Pero incluso allí es perseguido por los sicarios de Saúl, por lo que abandona Israel y se alía con su mayor enemigo, los filisteos. Entonces David comienza a reunir un grupo que la Biblia denomina hombres desesperados. Son forajidos, mercenarios que se ponen de parte de los filisteos. Ahora David no solo es un forajido, se ha convertido literalmente en un traidor a su propio pueblo. Pero antes de aceptar la ayuda de David, los filisteos deben asegurarse de que no es un espía. En primer lugar, el príncipe filisteo pone a prueba la lealtad de David. ¿Y cómo se prueba la lealtad de un israelita? Ordena a David atacar asentamientos israelitas. El príncipe filisteo controla una región llamada Gat, que linda con la tribu de David, Judá. Las aldeas israelitas son un objetivo fácil. Así que envía a David contra ellas. David acata las órdenes y ataca a los pueblos fronterizos entre los filisteos y los reinos israelitas. Reúne el botín y lo envía al príncipe filisteo. Según la Biblia, mientras David y sus hombres están acampados cerca de Hebrón, el ejército filisteo emprende un audaz ataque contra los israelitas en el monte Gilboa.
Saúl y los israelitas se encuentran en un terreno más alto. Parece que podrán contener el ataque de los filisteos. Pero estos consiguen rodear a los israelitas. Saúl y Jonatán están condenados. Saúl es herido varias veces. Se vuelve a su escudero y le dice: no me dejes a merced de los incircuncisos. Me torturarán y se burlarán de mí. Pero el escudero no es capaz de matar. Podían ver con claridad la expansión de los intereses israelitas en el valle. Hubo algunas negociaciones entre David y Hanún, el rey de Amón, pero en cierto momento David se queja de algún tipo de insulto diplomático. Los amonitas comprenden el mensaje y empiezan a buscar aliados a su alrededor. Encuentran a sus aliados en el norte, en la región de Aram, en la actual Siria. Se trata de un nuevo ejército que ha alcanzado el poder y cuyo líder, Hadadezer, tiene sus propias ambiciones. Hadadezer no es ningún tonto. Está buscando un pretexto para ampliar su influencia hacia el sur, hacia Israel, y detener el avance de David. Y este es el pretexto perfecto. Cuando David se entera de que los amonitas han pedido ayuda a Hadadezer, ordena a Joab que lleve su ejército a Rabá. Reúne a todo su ejército muy rápidamente y pone a su consejero Joab al mando. Le ordena que marche rápidamente a Rabá, la capital, que la destruya y que derrote a los amonitas. Joab y los israelitas cruzan el río Jordán sin oposición. Sin enfrentarse a ningún otro ejército, Joab cruza la llanura hacia Rabá. El ejército amonita sale entonces de su ciudad y se despliega ante ella. Su infantería se dispone para la batalla. Joab sitúa su ejército frente a los amonitas, pero mientras los israelitas marchan hacia las murallas de Rabá, 20.000 arameos atacan su retaguardia. Básicamente, la posición de los amonitas es el cebo de la trampa. Joab y el ejército israelita están atrapados entre la espada y la pared. Para contrarrestar el ataque arameo, Joab hace algo completamente sorprendente. Divide sus tropas en dos. Joab dice a su hermano, que es el segundo al mando, que tu grupo ataque las murallas, el mío hará frente a los carros. Recordemos que David tenía a su disposición vasallos cananeos y filisteos, cuya especialidad era la infantería pesada y los carros de guerra. Joab ordena a sus carros cananeos y filisteos dar la vuelta y cargar contra los arameos que se acercan por la llanura. Lo que sigue es un torbellino de carros que luchan por ganar la posición, mientras la infantería combate en un sangriento cuerpo a cuerpo. Es una gran batalla con carros y se libra en campo abierto, en la llanura. Los arameos se llevan la peor parte y comienzan a huir. Y entonces Joab lanza al ataque toda su infantería. Durante los siguientes 2 años, las tropas de David, comandadas por Joab, se enfrentarán a las de Isbaal. Con cada golpe de su espada, David se acerca a su objetivo final, la corona de Israel. Año 1004 a.C. aproximadamente. Solo 10 años después de matar a Goliat, David combate en una sangrienta guerra civil con el fin de convertirse en el rey de todo Israel. El sobrino de David, Joab, comanda su ejército contra Isbaal, el hijo del fallecido rey israelita Saúl. La Biblia no dice nada sobre el número de batallas y fallecidos, pero deja muy claro que el ejército de Isbaal estaba recibiendo la peor parte. El arma de la época es la espada recta. Su hoja de hierro resulta letal contra el enemigo.
La lanza de madera de 1,80 m, ahora con punta de hierro, se utiliza para ensartar a los soldados enemigos. Al final, las tropas de David resultan vencedoras, pero aún quedan algunos cabos sueltos. David, el capo mafioso, comienza a mostrar su verdadera personalidad. En una escena digna de la película El Padrino, David se convierte en rey y acaba con todos sus enemigos. Abner, el comandante de Isbaal, es uno de los primeros en morir. Intenta pasarse al bando de David, pero Joab lo considera una amenaza. Joab es su consejero, su mano derecha, y lo mata porque es lo correcto, al menos en términos de política estratégica. Una noche Isbaal es asesinado mientras duerme. Cuando los asesinos le llevan la cabeza de Isbaal, David, el rey de Israel, los manda a asesinar. Desde una perspectiva siciliana, por así decirlo, si alguien ordena el asesinato de otra persona, la mejor manera de demostrar que no está involucrado es acabar con los asesinos que ha enviado a matarla. Los mata en cuanto llegan. David lo hace para dejar claro lo horrible que le parece el asesinato de Isbaal. Pero evidentemente, ¿quién es el más beneficiado por la muerte de Isbaal? David. La Biblia nunca culpa a David de su muerte, pero aplicando la lógica, ¿quién más podría haberlo hecho? En un macabro acto final, diseñado para asegurar su posición como rey de Israel, David ordena ejecutar a los últimos herederos legítimos al trono, los 7 nietos de Saúl. David ordena que los crucifiquen al sol en una ladera, donde todos mueren. El legendario enfrentamiento entre David y Goliat se produce hacia el año 1015 a.C., una época en la que los israelitas están inmersos en una sangrienta guerra contra un feroz enemigo, los filisteos. Han pasado más de 200 años desde que el gran líder militar Moisés abandonase Egipto con las 12 tribus de Israel durante el Éxodo. Después Josué se hizo cargo de la campaña militar israelita y logró invadir Canaán, la tierra prometida. Tras 2 siglos y miles de vidas perdidas en las sangrientas batallas relatadas en la Biblia, los israelitas ya no llaman a esta tierra Canaán, ahora es su patria, Israel. Se han convertido en uno de los ejércitos más poderosos de la región y por primera vez los gobierna un rey, Saúl. La sangrienta guerra de Saúl contra los filisteos se ha prolongado durante años. En este fatídico día, solo uno morirá en el valle de Ela. Pero será una muerte histórica e inolvidable. Los ejércitos combatieron durante varios días hasta un momento al que a menudo se llegaba en la antigüedad. Se creía que era Dios quien decidía las batallas y cada ejército elegía a un campeón. Los dos luchaban y el que vencía conseguía la victoria para su ejército. Todo el mundo conoce la historia de David y Goliat. David se adentra en la llanura con su honda, ataca con ella a Goliat, le acierta entre los ojos y mata a Goliat. Entonces David se acerca y corta con su espada la cabeza a Goliat. La muerte de Goliat a manos de David marca un punto de inflexión en la guerra contra los filisteos. Pero hay algo aún más importante. El joven pastor emprende entonces un sangriento camino de intrigas, engaños y paranoia que finalmente lo llevará hasta el trono. Es uno de los aspectos más interesantes de la Biblia. David está muy bien considerado como padre y rey de Israel, pero si analizamos su carrera, en realidad es una especie de oportunista sediento de sangre. Más que una figura legendaria o una persona muy valiosa, parece un capo de la mafia. Un hombre egoísta que sabía claramente lo que quería y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Y eso incluye traicionar y asesinar a su propia gente. Lo más importante del incidente